Seguimos aquí con problemas de ondas. En este caso vamos a ver ondas longitudinales. Es un poquito más complejo que en las ondas transversales. En las ondas longitudinales, el movimiento, el desplazamiento del, del medio no es perpendicular al movimiento de la onda, sino va en la misma dirección de la onda, ¿no? Por eso se le dice longitudinal. Aquí, por ejemplo, nos dice, deduzca la velocidad de una onda de compresión longitudinal en un medio líquido, dividiendo el medio líquido en franjas de masa delta M. A ver, aquí imaginemos que tenemos una especie de tubo, un cilindro, y dentro está un medio líquido. Inicialmente está en equilibrio estático, así que la presión en todos lados es P. La presión que siente, esto lo dividimos en un número grande de discos, partiendo de 0, 1, 2, 3, etc. Este disco va a tener una presión P de este lado va a seguir teniendo la presión P, y por tanto se encuentra en equilibrio, no se desplaza en ningún momento. El área del disco es A y estos discos van a tener un ancho L. Esto sería el tiempo t igual a 0. Entonces imaginemos que en este tubo existe un pistón y el pistón se mueve hacia la derecha y ejerce una presión, aumenta la presión. Y la presión pasa en este lado, en la cara anversa del primer disco, pasa de P a delta P. Como ahora la presión aquí en el anverso es mayor que en el reverso, el disco va a tender a desplazarse, y a la vez que se desplaza, esto es un líquido o medio líquido que se puede comprimir. Entonces el disco, aparte de desplazarse, en este caso hacia la derecha, se va a comprimir un poco. Esta sería la situación en T. Fíjense que en este caso, esta es una situación donde el disco 0 y el disco 1 se ha comprimido. Vamos a suponer que cada uno de los discos se pueden comprimir hasta delta L. Como acá hay dos discos, tenemos que esto se ha desplazado desde aquí a aquí, se ha desplazado 2 delta L, porque sería la compresión del disco 0 y la compresión del disco 1. Se han comprimido dos discos. De hecho, eso se comprime. Aquí tenemos el pistón, así que el pistón se tiene que mover con el medio. Si este medio se ha movido 2 delta L, el pistón también se ha movido 2 delta L. Y podemos calcular el tiempo t como 2 delta L entre la velocidad del pistón. Ahora, esto es la velocidad del pistón, sin embargo, la velocidad de la onda que se produce y que se va a desplazar por el medio va a ser distinta a la velocidad del pistón. Como vamos a ver más adelante, la velocidad de la onda es mucho mayor que Vp, pero igual podemos calcular el tiempo t como 2L entre V, ¿no? En este caso, si se comprimió el disco 0 y se comprimió el disco 1, es porque la onda ha alcanzado ambos discos y por tanto la onda se ha desplazado desde acá, desde la posición 0 hasta 2L en un tiempo t. Por eso el tiempo t es 2L entre V. A ver, entonces aplicamos un pulso de compresión delta P. En este caso la onda es la compresión, el cambio de presión, que sería delta P, la cual comprime cada sección del medio en una distancia delta L, hasta que la presión en dicha sección alcanza P más delta P, lo cual es lógico porque una vez que ambas caras están a P más delta P, están en equilibrio y ya no se puede seguir comprimiendo. En ese instante las secciones están equilibradas, cada uno de los discos. Luego la onda delta P comprime una a una las secciones hasta que alcanza todo el medio. P es la presión del medio sin perturbar, estática. Cuando la onda recorre el medio, el pistón y todos los discos comprimidos se moverán uniformemente en la dirección X, moviéndose el pistón una cantidad delta L cada vez que comprime otro disco. Bueno, entonces, en un tiempo de t, vamos a suponer que en un tiempo de t, un diferencial de tiempo, se comprime un número n de discos.
que llamamos dn, y se mueven con la velocidad Vp bajo la fuerza del pistón. Es decir, la compresión de los discos se hace a esta velocidad Vp. Tenemos el disco, si le aplicamos un cambio de una presión delta P, la fuerza que estamos ejerciendo sobre una de las caras va a ser A delta P. Y esa va a ser la fuerza, porque de este lado tenemos P más delta P, de este lado tenemos P. Así que la diferencia de presión es delta P y la fuerza hacia la derecha sería A delta P. Entonces, ¿cómo aplicamos la segunda ley de Newton a cada uno de los discos? Bueno, los discos vamos a considerar que tienen un diferencial de masa, dm. Lógicamente, dm va a ser la densidad del medio por el volumen. El volumen es el área por el ancho de cada disco, que en este caso es L. Entonces tenemos ρ a dl. Antes aquí vamos a aplicar el cambio en la cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento ha pasado de 0, inicialmente estaba en reposo, a dm/vp. De hecho, sí, recuerden que si derivamos con respecto a tmv, la cantidad de movimiento, m por v nos da el diferencial de fuerza, ¿no? Aquí hacemos primero dm de t por v y luego m de v de t. Como no hay cambio en la masa no hay transferencia de masa, no se pierde ni se gana masa, esto es 0, solo nos queda m de v de t. Pero aquí m sería, para un disco, sería dm, y el diferencial de velocidad sería el cambio de la velocidad en un tiempo delta t, en un tiempo de t, es decir, pasa de una velocidad 0 a una velocidad vp, porque se mueve con el pistón, y por tanto el cambio de v es vp. Entonces aquí nos queda dm vp entre dt, y ese es el diferencial de fuerza. Luego la fuerza aplicada por la onda de compresión delta P, ya habíamos visto que este df entonces debería ser el diferencial de presión por el área que se está aplicando sobre una de las caras, ¿no? Y eso va a ser entonces dm, aquí aplicamos esta fórmula, ρ a L, y nos queda vp dt. Ahora, si aplicamos esto a dn de discos, no solo a uno, sino a un número dn de discos, vamos a tener que esta fuerza A delta P va a ser igual a ρ por A, solo que L hay que sustituirlo por LdN, porque cada disco tiene un ancho L. Si hay dn discos sería LdN, entonces nos queda LVP dn dt. Ahora que necesitamos, las áreas se van y nos queda delta P acá, pero nos queda expresado en función de Vp y dn dt, y queremos expresarlo en función de V, que es la velocidad de la onda. Entonces, bueno, aquí eso lo podemos hacer relacionando lo que avanza la onda con lo que avanza el pistón, ¿no? A ver, en este tiempo de t, el pulso o onda, como se mueve a una velocidad v mayor que vp, ha avanzado una distancia v de t. Pero si avanza una distancia v de t, quiere decir que ha atravesado un número dn de segmentos de espesor L. Por eso lo llamamos dn y no n, ¿no? El número de segmentos que ha atravesado, dn, cada uno tiene espesor L. Si la onda entonces ha avanzado esta distancia, v de t, quiere decir que ha también atravesado en distancia el equivalente a dn segmentos de espesor L. Por tanto, v de t tiene que ser L de n. De aquí ya sacamos que dn de t tiene que ser v entre L. Hacemos lo mismo por el lado del pistón. El pistón que está a la izquierda, sabemos si el pistón se mueve con velocidad vp, él va a recorrer vp de t en un tiempo de t. Ahora, ese movimiento que él recorre, y como está a un lado del cilindro,
está en el lado izquierdo, lo que él se mueve hacia la derecha, lo que avanza el pistón, que inicialmente estaba aquí y ha avanzado hasta aquí, tiene que ser lo mismo que se comprimen los discos, porque está pegado a cada uno de los discos, ¿no? Por tanto, tenemos que Vp de t tiene que ser igual a la compresión de cada uno de los discos, que es delta n, por el número de discos involucrados, que es dn. De aquí despejamos Vp, nos queda dn de t delta L, pero dn de t de la ecuación anterior es V entre L. Así que al final nos queda que Vp es V por delta L entre L. Como esto es pequeño comparado con L, esto es mucho menor que V. Es decir, la velocidad de la onda es mucho mayor que la velocidad del pistón o de la fuerza externa que produce la onda de compresión. Luego sustituimos 6,8 en 3 y nos queda delta P relacionado con Vp, ρ y V. Ya podríamos sustituir aquí Vp, pero nos quedaría en función, de V, la velocidad de la onda, pero queda en función de delta L entre L. Y esto lo podemos simplificar también, tomando en cuenta que V es el volumen inicial de cada uno de los discos, es decir, es su área por su grosor, que es L. Delta V sería simplemente menos A delta L. Aquí partimos de que delta V es positivo. Tomando en cuenta delta L positivo, con este signo menos nos daría delta V negativo porque los discos se comprimen. Así que el cambio de volumen debería ser negativo. Entonces nos queda delta V menos A lo despejamos de aquí, V entre L, menos V entre L delta L, o menos V delta L entre L. De aquí sacamos que delta L entre L se puede relacionar al cambio de volumen como menos delta V entre V. Y ahora esto lo sustituimos acá y luego aquí para hallar delta P. Entonces nos queda V, ρ, Vp, que es V delta L entre L, es igual a delta P. Delta V, L entre L sustituimos menos V, menos delta V entre V. Y nos queda entonces ρ V cuadrado es igual a esto. Y esto lo vamos a llamar, este término lo vamos a llamar V menos V delta P entre delta V, siempre que delta V sea mucho menor que V, que el volumen inicial. Y ese V es lo que se llama el módulo de elasticidad volumétrico del medio. Entonces de aquí podemos despejar V, nos quedaría igual a raíz de V entre ρ. Entonces, fíjense que queda la fórmula parecida a la de las ondas transversales, solo que la fuerza aquí se sustituye por V y la densidad lineal por la densidad volumétrica ρ. Bueno, ahora, ¿qué tenemos aquí? Podemos seguir trabajando esto. Nos dicen que, bueno, supongamos que tenemos una onda longitudinal armónica simple, es decir, un seno, en donde cada partícula se ve desplazada en una cantidad delta X respecto de su posición de equilibrio. Es decir, delta X es un seno de W por este, ¿no? Que es la ecuación de una onda viajera. Fíjense que la onda longitudinal, la dirección del desplazamiento, en este caso X, coincide con la dirección de la onda, que es X. Y este desplazamiento va a depender de X y de T, porque es una onda viajera. Si la onda longitudinal es de compresión, hay la variación de la presión del medio para A mucho menor que lambda. Bueno, aquí faltaría, creo que aquí faltaría un módulo A. A es el módulo o la amplitud de este desplazamiento. Aquí me faltó un A. Delta X a seno de esto. Entonces, básicamente lo que nos piden es encontrar la relación entre el desplazamiento delta X y la variación de presión delta P. Es decir, tenemos, esto es la ecuación de onda del desplazamiento.
y nos piden la ecuación de onda de compresión delta P, que también va a ser un seno, un coseno. Bueno, partimos de aquí, B es igual a menos B de P de B. Quiere decir que dp se puede expresar como b de L entre L. Luego L, habíamos dicho que era la distancia inicial entre las partículas situadas en la cara delantera y trasera de la sección de volumen. Esto es un disco que tenía ancho L, área A. Delta L, este delta L va a ser la disminución de la distancia entre las caras debido al hecho de que sus desplazamientos están ligeramente deformados o comprimidos. Es decir, una vez que inicialmente tenemos este disco que está situado entre X y X más L. La cara anterior en X, la cara posterior en X más L. Esto sería T igual a 0. La onda se desplaza hacia la derecha con velocidad v y en el tiempo t esto se ha desplazado debido a la onda. Este punto en la cara anterior se ha desplazado a X más delta X evaluado en xt, porque esto tiene que... delta X depende de la posición X. Mientras que esta cara, la posterior, se ha desplazado a este punto. Ha pasado de X más L a X más L más delta X evaluado en X más LT. Y ese desplazamiento no se ha desplazado lo mismo en la cara posterior que la anterior, porque el medio se comprime y se ha comprimido en delta L. Entonces tenemos que hallar es delta L, porque nos interesa. La distancia de compresión se obtiene de la diferencia de las posiciones de la cara trasera y delantera en T. Es decir, fíjense que podemos, si esto es delta L y esto inicialmente tenía un ancho L, esta distancia es L menos delta L. Quiere decir que la diferencia de las posiciones anterior y posterior en el tiempo T nos va a dar directamente L menos delta L. Entonces esta cara, que es la de X más L, ahora está en X más L más delta X evaluado en X más LT, menos esta posición de la cara anterior, que era X más nos quedaría menos X menos delta X evaluado en X. Este X se va, este L se va con este, y al final obtenemos menos delta L. Pero resulta que delta menos delta L no nos da delta X en X más L y menos delta X en X. Y recuerden que esto por definición de derivada, esta diferencia va a ser la derivada de delta X con respecto a X por L. Por definición de derivada. Es decir que menos L lo pasamos a la izquierda, menos delta L entre L va a ser simplemente la derivada de delta X entre X. Luego habíamos dicho que dp se podía relacionar con B, quedaba dl entre L y utilizamos esto y nos queda al final menos B derivada de delta X entre X. Luego vamos a sacar B usando la ecuación para la velocidad. Habíamos dicho que B era ρ por la velocidad al cuadrado. Es decir, lo sustituimos aquí y así ya nos queda en función de B y de la derivada de delta X con respecto a X. Luego tenemos la forma de delta X, que depende de X y T, que sería la onda de desplazamiento. Lo derivamos con respecto a X y lo multiplicamos por menos ρ B cuadrado. Y así hallamos delta P. Entonces delta P sería la ecuación de la onda de compresión. Cómo varía la presión en cada uno de los puntos X y en el tiempo T. Y fíjense que es proporcional a B cuadrado. A ver, y aquí ahora nos piden que haya la relación entre la onda de presión y la onda de fluctuación de densidad. A ver, el medio se comprime, así que la densidad varía. Si se comprime, la densidad aumenta. Si se rarifica, entonces la densidad disminuye. Si se comprime, la densidad tiene que aumentar. Entonces, bueno, hacemos un procedimiento parecido. El medio se comprime y aquí ¿qué hacemos? Bueno, tomamos el hecho que la masa se conserva.
A pesar de que se comprime, la masa se tiene que conservar. La masa inicial era ρ por el volumen del disco. La masa final va a ser, tanto la densidad como el volumen cambia, va a ser entonces ρ más B más delta B. Esto lo desarrollan acá. Esto se va. Aquí queda un término de segundo orden que es delta ρ delta B. Y eso lo despreciamos. Nos queda entonces esta ecuación simple. Y de aquí despejamos delta ρ y nos da menos ρ delta B entre B. Ahora necesitamos delta B entre B. Usamos la fórmula para B. Y luego usamos la fórmula para delta P, que está relacionada con B y con la derivada de delta X con respecto a X. Y al final nos queda entonces que delta ρ es menos ρ por la derivada de delta X con respecto a X. Toman la derivada y ya obtenemos esta ecuación para el cambio en la densidad o la onda de densidad. Simplemente es la derivada de delta X entre X por menos ρ. Bueno, ahora vamos a ver unos de esos problemas. A ver, aquí nos dice que si tenemos una variación de presión de 1 a 50 atmósferas, produce un cambio de volumen de 0,00243 centímetros cúbicos en 1 gramo de agua a 10 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el agua? Es decir, podemos ver cuál es la velocidad del sonido en un medio líquido como el agua. Para ello usamos la fórmula que vimos de la velocidad, que es raíz de B entre ρ. Usamos B en función de delta B y delta P. Y ya con esto lo podemos calcular porque tenemos los datos, ¿no? Delta P sería, el cambio de presión sería de 1 a 50, es decir, 49. El volumen inicial es 1 centímetro cúbico, pues nos dicen que es 1 gramo de agua. Y 1 gramo de agua es 1 centímetro cúbico de agua. Densidad es 1 gramo por centímetro cúbico y delta de volumen es esto que nos dan aquí en centímetros cúbicos. Y lo calculan y da 1420 metros por segundo. A ver aquí. Bueno, aquí podemos ver otro problema. Tenemos, nos dicen que tenemos un diapasón que vibra en el agua a 1000 Hz con una amplitud de 1 nanómetro. ¿Cuál es la amplitud máxima de la onda de presión? Bueno, la amplitud máxima de la onda de presión es el coeficiente que multiplica el seno. Sería el máximo. Entonces es proporcional a ρ, a b cuadrado, al área y a la longitud de onda inversor. Bueno, aquí despejamos la longitud de onda porque velocidad es longitud de onda entre periodo, longitud de onda por frecuencia, es decir, lambda es b, entre frecuencia. Y nos queda aquí en función de la frecuencia, la velocidad y la densidad y el área. Y ya tenemos los datos. No, esto no es área, perdón, esta es la amplitud del desplazamiento. Esto lo tenemos porque nos dicen que este diapasón vibra con una amplitud de 1 nanómetro, quiere decir que es su amplitud máxima, así que A es 1 nanómetro, la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico, la frecuencia nos la dan aquí 1000 Hz y la velocidad que habíamos calculado del agua es 142.000 centímetros por segundo. Calculamos entonces delta P y nos da, lo podemos llevar a atmósferas y nos da 10 a la menos 4 atmósferas. Esto es significativo, esto el oído lo puede percibir sin ningún problema. De hecho es bastante grande. Y es impresionante que un simple movimiento de un diapasón a 1000 Hz que se desplaza 1 nanómetro, es decir, prácticamente nada, pueda producir una onda de sonido que el oído lo puede captar sin problema. De hecho está a 1000 Hz. Y el oído, por cierto, tiene la frecuencia más sensible, es la de 1000 Hz. Tiene más sensibilidad esta frecuencia. Por último vamos a ver este problema.
Este tiene que ver con las ondas transversales de una cuerda tensa, ¿no? Nos dice que deduzca la ecuación de onda. La ecuación de onda era la ecuación diferencial de segundo orden que relacionaba con el desplazamiento en X con el cambio en t. Y este término era 1 entre b cuadrado. Bueno, aquí partimos de un segmento de la cuerda. No lo vamos a tomar en el máximo, sino en cualquier punto. Ambos lados están sometidos a la fuerza F iguales. Lo único que cambia por la forma de la curva de la cuerda, el ángulo que forma con la horizontal son distintos. Esto sería X, el punto X, y este es el punto X más de X. Este tiene un ángulo en este punto θ X y aquí θ X más de X. Bueno, la fuerza total ya habíamos visto que era la componente vertical, la diferencia. Aquí queda en función de seno de θ de X más de X, seno de θ de X. Para θ X pequeño, bueno, aquí cambiamos el seno. Si θ es pequeño, cambiamos el seno por la tangente, porque la tangente cuando θ es pequeño se aproxima al seno. ¿Y por qué ponemos la tangente? Porque la tangente está relacionada con la pendiente de la curva, derivada de y con respecto a x, es decir, la tangente de θ x en x es la pendiente en x o la derivada de y con respecto a x en x. Y la tangente de θ x más de x es la pendiente en x más de x. Así que lo metemos aquí. Esto es la fuerza total, por tanto es el diferencial de masa de este pequeño dl, que tiene un diferencial de masa por su aceleración vertical. Y ahora para este término en la izquierda usamos la definición de derivada. Sacamos factor común f. Nos queda esta derivada de y evaluada en 2 puntos con respecto a x. Por eso usamos derivadas parciales acá, porque y depende de x y de t. Y esto es equivalente, estas dos derivadas es equivalente a derivar y tomar la diferencia, es decir, la derivada con respecto a x de y evaluado en x más de x y y evaluado en x. Pero por definición de derivada, la función y evaluado en x más de x menos y evaluado en x es precisamente la derivada de y con respecto a x por el diferencial de x. Esto sería un diferencial de x. Entonces al final nos queda la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x, nos queda entonces la segunda derivada. Entonces nos queda f derivada segunda de y con respecto a x por dx igual a dm a y. A y es la aceleración en la dirección y, por tanto es la derivada segunda de y con respecto a t, y dm sería la densidad lineal por dx. Así que lo colocamos acá. Las diferenciales en x se van y obtenemos la ecuación de onda de una cuerda tensa. Fíjense que este término efectivamente es 1 entre b cuadrado. Bueno, lo dejamos hasta aquí.